Si le preguntas a cualquier persona cuál era el auto más rápido de las calles de Estados Unidos a inicios de los años 70, vas a recibir respuestas distintas según con quién hables. En Santa Mónica alguien te va a jurar que conocía a un tipo con un Boss 429 modificado que destruía todo lo que se le pusiera enfrente. En Nueva Inglaterra, en cambio, te van a hablar de un Corvette local casi mítico, con un motor Big Block tan brutal que nadie se atrevía a retarlo 2 veces. La velocidad estaba en el aire. Los autos de alto rendimiento eran moneda corriente. Pero había un auto que pocos imaginaban, uno que podías comprar directo de una agencia, ya armado, listo para destrozar semáforo en semáforo a cualquier muscle car que se le cruzara. Hablamos de tiempos de un cuarto de milla por debajo de los 10 segundos, saliendo de fábrica. Y no, ese monstruo no era un Mercury Comet con motor 427. Era, contra toda lógica, un Chevrolet Pega. El auto económico. El auto que se suponía debía ser aburrido, liviano, ahorrador. Ese auto, en manos equivocadas, o correctas, según se vea, se convirtió en una pesadilla de asfalto. Para entender cómo un compacto de agencia terminó siendo una leyenda de la velocidad, hay que hablar primero de 2 nombres, Baldwin Chevrolet y Motion Performance. Uno era una agencia Chevrolet en el pueblo de Baldwin, Nueva York. El otro era un taller de modificación ubicado, casualmente, en ese mismo pueblo. Juntos formaron una alianza tan simple como peligrosa, la agencia surtía los autos nuevos, el taller los convertía en máquinas de guerra. Motores completos eran arrancados y reemplazados. Transmisiones cambiadas. Suspensiones reforzadas. Y gracias a esa conexión con la agencia, hasta se podía financiar un auto que, en la práctica, ya no tenía nada que ver con el que salió de la línea de ensamblaje. A lo largo de los 70, este taller construyó de todo, Camaros feroces, Chevelles brutales, hasta Corvettes de especificaciones imposibles. Pero de todos esos proyectos, hay uno que representa su última gran locura, su despedida más audaz, el Vega de motor grande. El Vega de primera generación, el que Chevrolet fabricó entre 1970 y 1973, en realidad no era feo. Se parecía, en miniatura, a un Camaro del 70, solo que pensado para el ama de casa y no para el corredor. Era un auto para las masas, con motores de 4 cilindros que no impresionaban a nadie. Pero tenía un secreto escondido en su diseño, era liviano, apenas 2.200 libras, con motor al frente y tracción trasera. Un chasis puro, casi virgen, esperando a que alguien lo despertara. Y alguien lo hizo. Los corredores clandestinos de la época se dieron cuenta rápido, si le quitabas el motor original y le metías un V8, ese Vega dejaba de ser un auto demandado y se convertía en un arma. Hablamos de autos capaces de correr en 9 segundos con el montaje correcto. Y lo mejor, seguía clasificando como compacto ante las aseguradoras, así que pagabas una fracción de lo que costaría asegurar un muscle car de verdad. Pronto surgieron kits de conversión para hacerlo en casa, en tu propia cochera. Incluso la misma Chevrolet, en secreto, construyó un prototipo con un V8 de aluminio sacado de su propio almacén de refacciones, buscando evitar el sobrepeso que un bloque de hierro le hubiera dado al frente del auto. Pero ningún experimento casero, ni siquiera el de la propia fábrica, se acercó a lo que estaba a punto de nacer en un pequeño taller de Nueva York. En Motion Performance sabían perfectamente lo que tenían entre manos. La fiebre por los Vega con V8 ya estaba instalada en la cultura de las calles, y ellos decidieron llevarla a otro nivel, no venderían kits para que tú armaras tu propio monstruo en casa. Ellos te entregarían el monstruo completo, listo, afinado, con garantía de agencia. Nada de manos sucias ni fines de semana perdidos bajo el cofre. Pagabas y te subías a un arma de asfalto. El precio de entrada no era barato. El Vega V8 más básico que ofrecía Motion arrancaba en $4,000. Para ponerlo en perspectiva, un Camaro Z28 nuevo, de fábrica, con todo y su fama de ser el más agresivo del catálogo Chevrolet, costaba alrededor de $3,500. Es decir, la versión más humilde del Vega modificado ya costaba más que el músculo oficial de la marca. Y eso era solo el punto de partida. Como Motion no era una corporación atada a reglas ni protocolos de ingeniería estándar, tenían la libertad de ir tan lejos como su imaginación y el bolsillo del cliente lo permitiera. Con $4,000 te llevabas un Vega con un 350 decente, nada excepcional, pero ya bastante más rápido que cualquier cosa que uno esperara ver en ese cuerpo. Si el presupuesto subía a $5,000, entrabas en otro territorio, el paquete fase 3.
Este venía con un motor 350 de 370 caballos de fuerza, básicamente el mismo corazón que llevaba el Corvette LT1 de la época. Uno de los motores más codiciados de todo 1971. A eso se le podía sumar una transmisión manual de 4 velocidades reforzada, un eje trasero de mayor capacidad y ajustes de suspensión pensados exclusivamente para clavar el auto al pavimento en la salida. Pero la verdadera locura empezaba después de eso. Para quienes tenían aún más dinero, algo así como $6,000 o $7,000, según los pocos registros que sobreviven, existía la opción más extrema de todas. Meterle al Vega un bloque grande de 427 o 454 pulgadas cúbicas. Un motor pensado para autos mucho más grandes y pesados, embutido a la fuerza en un cuerpo que originalmente cargaba un 4 cilindros de mandado. Hacer eso no era simplemente meter el motor y ya. Había que cortar el compartimento del motor, fabricar soportes especiales, rediseñar todo el sistema de escape para que saliera por los costados, porque el motor grande no dejaba espacio para las rutas convencionales. Cada uno de estos Vega de bloque grande era, en la práctica, una obra de ingeniería artesanal, hecha a mano, pieza por pieza, para lograr que un auto que nunca fue diseñado para eso aguantara motores de más de 400 caballos de fuerza. El resultado era brutal en línea recta y traicionero en curva. Con tanto peso extra al frente, esos Vega manejaban mal, se sentían pesados de la nariz, difíciles de controlar. Pero a nadie que comprara uno le importaba. No lo compraban para ir al supermercado con estilo. Lo compraban para una sola cosa, ganar en el semáforo, sin importar qué tan feo se sintiera el volante en la siguiente curva. Y como si no fuera suficiente con los bloques grandes, Motion todavía tenía una carta más bajo la manga. Según registros de revistas especializadas de la época, también era posible pedir un Vega con motor 350 pequeño, pero equipado con turbocargador o supercargador. Es decir, si el comprador no quería cargar con el peso extremo de un bloque grande al frente, pero tampoco se conformaba con potencia normal, existía esta tercera vía, forzar el aire hacia un motor más liviano y compacto, ganando caballos de fuerza sin sacrificar tanto el balance del auto. La realidad es que, con Motion, el catálogo funcionaba casi como un traje a la medida. No comprabas un modelo fijo. Construías el tuyo, elegías la combinación de motor, transmisión, diferencial y hasta la apariencia exterior. Y hablando de apariencia, estos Vega no pasaban desapercibidos. Llevaban las icónicas franjas laterales que ya eran sello distintivo de todos los autos de Motion, rines más anchos, un spoiler trasero en la cajuela, salida de escapes laterales y en algunos casos, hasta un cofre estilo competencia con una toma de aire pronunciada que dejaba claro, desde lejos, que ese Vega no era como los demás. Y por si alguien pensaba que ya habían llegado al límite de lo absurdo, Motion fue todavía más lejos, también ofrecieron una versión de esta locura en la variante familiar del Vega, la versión Wagon. Imagina la escena, vas manejando tu Dodge Charger con Emmy, sintiéndote el rey de la avenida, y de repente te rebasa, sin esfuerzo, una camioneta familiar. Una Vega Wagon. El auto que se suponía era para llevar a los niños a la escuela, humillando en la calle a leyendas del músculo americano. Pocas unidades de esta versión llegaron a construirse, pero las que sí, dejaron cicatrices de orgullo herido en más de un dueño de muscle car que se creía intocable. Los rumores hablan de que las versiones tope de gama, con el bloque grande de 454, podían llegar a costar entre $6,000 y $7,000 nuevos. Una cifra descomunal para lo que, en esencia, seguía siendo un auto barato, mal aislado, con acabados sencillos, pero con un corazón capaz de humillar a cualquier cosa que se le pusiera enfrente en un semáforo. Comprar uno de estos era, en cierto modo, un acto de fe. Pagabas una fortuna por algo que se veía modesto por fuera, apostando todo a lo que llevaba escondido bajo el cofre. Pero mientras la leyenda del Vega de Motion crecía calle por calle, ciudad por ciudad, algo se estaba gestando en las oficinas del gobierno. Algo que ninguno de estos corredores clandestinos, ni siquiera el propio Motion, podía anticipar del todo. Determinar exactamente cuántos de estos Vega monstruosos llegaron a construirse es, hasta el día de hoy, un misterio sin resolver del todo. Según información que ha circulado en publicaciones especializadas, se estima que apenas se construyeron alrededor de 4 unidades con el bloque grande de 454 pulgadas antes de que todo se detuviera de golpe. Porque eso fue justo lo que pasó, se detuvo de golpe. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA, tocó la puerta de Motion Performance. Y no fue una visita amistosa.
Le hicieron saber a Joel Rosen, el hombre detrás de todas estas locuras mecánicas, que lo que estaba haciendo violaba directamente las regulaciones federales. No se trataba solo de un tema de velocidad o de seguridad vial, instalar motores completamente distintos a los que el fabricante certificaba para ese chasis, sin pasar por ningún proceso de homologación. Era simplemente ilegal a los ojos del gobierno. Y así, sin mucho más trámite, la operación de los Vega de bloque grande fue clausurada. Fue un cierre abrupto para lo que muchos consideraban el proyecto más audaz de todo Motion Performance. No hubo un anuncio de despedida, ni una última tanda especial de unidades de colección. Simplemente, un día, dejó de ser posible construir más. Con el paso de los años, Joel Rosen se convirtió en una especie de guardián de la memoria de estos autos. Ofrecía, de forma personal, servicios de autenticación para ayudar a coleccionistas y compradores a confirmar si el Vega que tenían frente a ellos era realmente un producto original de Motion, o simplemente un impostor con las franjas correctas pintadas encima. Su palabra, su firma, su ojo entrenado, eran la última línea de verificación real que existía para separar la leyenda auténtica de la imitación. Pero en 2023, Joel Rosen falleció. Y con él se fue gran parte del conocimiento exacto sobre cuántas de estas máquinas realmente llegaron a existir, cuáles sobrevivieron y cuáles se perdieron para siempre en el camino. Lo que queda ahora son rumores, catálogos viejos, fotografías descoloridas de revistas de los 70 y la certeza incómoda de que probablemente nunca sabremos la cifra exacta. Hay algo profundamente cruel en el destino de estos autos. No fueron construidos para ser guardados, ni exhibidos, ni tratados con cuidado. Fueron construidos para una sola cosa, correr, y correr duro. Eso significa que la gran mayoría de estos Vega de Motion probablemente terminaron su vida útil de la peor manera posible. Estrellados en alguna carrera clandestina que salió mal. Destrozados contra un poste al perder el control por el exceso de peso al frente. O simplemente cortados en pedazos años después, cuando ya nadie recordaba su verdadero valor y sus motores gigantes fueron reutilizados en otros proyectos, dejando la carrocería del Vega abandonada en algún patio trasero. Es una idea que resulta casi dolorosa, en algún rancho olvidado, en algún terreno lleno de maleza en algún pueblo de Estados Unidos, es probable que exista todavía la carrocería oxidada de uno de estos Vega. Sin motor, sin las franjas que alguna vez lo hicieron famoso, cubierto de óxido y olvido. Y nadie, absolutamente nadie, sabría que ese montón de fierros olvidados alguna vez fue capaz de humillar a los muscle cars más temidos de su generación. Ese es, quizás, el destino más triste que le puede tocar a una leyenda mecánica, no desaparecer con gloria, sino desvanecerse en silencio, sin que nadie note el momento exacto en que dejó de existir. Y sin embargo, incluso sin certezas, sin cifras exactas, sin un registro oficial completo, el mito del Vega de Motion se sigue contando. Se sigue compartiendo en foros de coleccionistas, en publicaciones especializadas, en conversaciones entre entusiastas que nunca vieron uno en persona pero que conocen la historia de memoria. Porque hay algo en esta historia que trasciende los números y las especificaciones técnicas, la idea de que el auto más subestimado del estacionamiento, el que nadie miraba dos veces, el que se suponía era solo para ir al mandado, podía, con las manos correctas y el corazón correcto bajo el cofre, convertirse en la pesadilla de cualquier muscle car que se cruzara en su camino. Para entender por qué esta historia sigue resonando tantas décadas después, hay que ponerse en los zapatos de quien manejaba en esos años. Imagina llegar a un semáforo en 1972, al volante de un Dodge Charger recién comprado, con el orgullo tatuado en la sonrisa. A tu izquierda se detiene un Vega. Amarillo, tal vez, o verde olivo, con esas franjas laterales que en ese momento tú ni siquiera reconocías como una advertencia. Sueltas una risa. Piensas que ese pobre diablo del Vega ni siquiera debería estar compitiendo por el mismo carril. Cambia la luz. Y en un parpadeo, ese Vega desaparece de tu espejo retrovisor. No hay forma de describir la humillación de ese momento sin sentir, incluso hoy, el peso de la sorpresa que debieron sentir esos conductores. Perder contra un muscle car de verdad, contra un Corvette, contra un Camaro, dolía, pero se entendía. Perder contra lo que parecía ser el auto más inofensivo del mercado, era otra cosa completamente distinta. Era una herida al orgullo que probablemente se contaba una y otra vez en los talleres, en las gasolineras, en las conversaciones de domingo entre amigos, me ganó un Vega. Esa frase, por sí sola, se convirtió en leyenda urbana en ciertos círculos de corredores de la costa este.
Y esa es, en el fondo, la fórmula perfecta detrás de la magia de Motion Performance, tomar lo que todos subestiman y convertirlo en lo que todos temen. No se trataba solo de construir un auto rápido. Eso, en los 70, con suficiente dinero, cualquier taller decente podía lograrlo. Lo que hacía especial al Vega de Motion era el factor sorpresa, el elemento psicológico de ver algo tan pequeño, tan poco intimidante, aplastando por completo a gigantes de Detroit que se suponía debían ser invencibles en la calle. Ese contraste, lo pequeño venciendo a lo grande, lo despreciado venciendo a lo admirado, es una de las historias más antiguas que existen. Y quizás por eso el mito del Vega de Motion sigue teniendo tanto peso emocional hoy en día, incluso entre quienes ni siquiera habían nacido cuando estos autos rugían por las calles de Nueva York. Vale la pena detenerse también en el hombre detrás de toda esta locura, Joel Rosen. Porque sin él, nada de esto hubiera existido. Rosen no era un ingeniero de Detroit con corbata y oficina corporativa. Era, en esencia, un apasionado de la velocidad que decidió construir, con sus propias manos y las de su equipo, la versión más extrema posible de autos que la industria automotriz jamás hubiera aprobado oficialmente. Bajo su dirección, Motion Performance se convirtió en una especie de laboratorio clandestino de rendimiento. No solo trabajaban el Vega, construyeron Camaros feroces, Chevelles imposibles, Corvettes que rompían cualquier expectativa de lo que ese modelo debía ser. Pero el Vega de bloque grande representó, para muchos que conocen la historia a fondo, el punto máximo de su osadía. Fue el proyecto que llevó la filosofía de Motion, tomar lo ordinario y convertirlo en extraordinario, hasta su límite más absurdo y, al mismo tiempo, más brillante. Rosen entendía algo que muchos fabricantes no captaban: la gente no solo quería velocidad, quería una historia que contar. Un auto de Motion no era solo transporte, era una declaración. Comprar un Vega de Motion con motor 454 no tenía ninguna lógica práctica, ninguna razón de peso, ningún argumento racional. Era, simplemente, un acto de pasión pura. Pagabas de más por un auto incómodo, difícil de manejar, sediento de gasolina, solo para tener el privilegio de humillar a cualquiera que se atreviera a retarte en un semáforo. Y esa filosofía, esa manera de entender el performance no como una ecuación de ingeniería sino como una experiencia casi emocional, es probablemente la razón por la que, décadas después, seguimos hablando de estos autos. No fueron los más vendidos. No fueron los más prácticos. Ni siquiera fueron, en la mayoría de los casos, particularmente bien construidos si los comparabas con estándares de fábrica. Pero fueron, sin duda, algunos de los autos con más carácter que jamás salieron de un taller estadounidense en la era dorada del muscle car. Hoy en día, encontrar un Vega original de Motion, con toda su documentación intacta, es prácticamente como encontrar una moneda de oro perdida en el fondo del mar. La mayoría de los coleccionistas serios coinciden en que probablemente sobreviven muy pocas unidades verificables y que el mercado, lamentablemente, se ha llenado de clones. Vega comunes y corrientes a los que algún vendedor astuto les pintó las franjas características y les instaló un motor grande, tratando de hacerlos pasar por autos genuinos de Motion para inflar su precio de venta. Sin la autenticación que alguna vez ofreció Joel Rosen en persona, separar lo real de la imitación se ha vuelto todavía más complicado. Algunos coleccionistas confían en números de serie específicos, en documentación de la época, en fotografías originales que puedan rastrear la historia completa de un auto en particular desde que salió del taller. Pero incluso con toda esa diligencia, siempre queda una sombra de duda. La incertidumbre, de alguna manera extraña, se ha convertido en parte del encanto de esta historia. Y es que hay algo casi poético en el hecho de que ni siquiera los expertos puedan estar completamente seguros de cuántos Vega de Motion existen realmente, o dónde están. Es una leyenda que se resiste a ser completamente documentada, completamente archivada, completamente domesticada por la certeza. Sigue teniendo ese aire de misterio que tenía el proyecto desde el principio, algo construido en las sombras, fuera de las reglas oficiales, destinado a desafiar lo establecido. Comparado con otros íconos del performance de agencia de la época, como el mítico AMC Gremlin con motor 401, otro pequeño gigante nacido de la misma filosofía de tomar lo modesto y convertirlo en brutal. El Vega de Motion ocupa un lugar especial en ese pequeño y selecto club de autos que desafiaron toda lógica comercial solo por el placer de hacerlo. Autos que no se construyeron pensando en las hojas de cálculo de un departamento de marketing, sino en la pura obsesión de un puñado de personas que amaban la velocidad más que las reglas.
Y quizás eso es exactamente lo que hace que esta historia siga viva, generación tras generación, incluso entre quienes jamás vieron uno de estos Vega correr en persona. Porque en el fondo, no es solo la historia de un auto rápido. Es la historia de la rebeldía contra lo esperado. Es la historia de un pequeño taller en un pueblo de Nueva York que decidió que las reglas de lo que debía ser un auto económico no aplicaban para ellos. Es fácil, hoy en día, mirar hacia atrás con nostalgia y pensar que los 70 fueron una época dorada sin restricciones, donde cualquier locura mecánica era posible. Pero la realidad es que Motion Performance operó siempre al filo de la navaja, empujando los límites de lo legal, de lo seguro, de lo razonable, hasta que finalmente el sistema los alcanzó. La EPA no fue la villana de esta historia por capricho, estaba haciendo su trabajo, protegiendo estándares que, en teoría, existían por buenas razones. Pero para los entusiastas de la velocidad, para quienes vivieron la era del Vega de Motion en carne propia, esa intervención se sintió como el final abrupto de algo mágico, algo que nunca debió terminar tan pronto. Es curioso cómo la historia recuerda a estos proyectos, no como una advertencia sobre las regulaciones ignoradas, sino como una hazaña casi heroica. El pequeño auto que pudo. El compacto que humilló a los gigantes. La cenicienta mecánica de Detroit, que por un breve y glorioso momento, antes de que el reloj diera las 12, tuvo el poder de vencer a cualquiera en la calle. Tal vez esa es la verdadera lección detrás del Vega de Motion, que la grandeza no siempre viene del tamaño, ni del prestigio, ni de las expectativas que la gente pone sobre algo. A veces viene precisamente de donde nadie la espera. Del auto que todos subestiman. Del que se ríen en el semáforo. Del que nadie voltea a ver en el estacionamiento hasta que ya es demasiado tarde. Hoy, más de 50 años después de que el último Vega de bloque grande saliera de las instalaciones de Motion Performance, la leyenda sigue creciendo, alimentada precisamente por lo que no sabemos. No hay un museo oficial que resguarde todos los ejemplares. No hay una lista definitiva y verificada de cuántos se construyeron. No hay ni siquiera certeza total sobre cuántos sobreviven hoy en día, escondidos en algún garaje privado, en manos de un coleccionista que quizás ni siquiera sabe del todo el tesoro que tiene entre sus manos. Y en algún lugar, en algún terreno olvidado de Estados Unidos, es muy probable que exista todavía una carrocería oxidada de Vega, sin sus franjas, sin su motor original, cubierta de polvo y años. Esperando a que alguien la mire 2 veces. A que alguien se pregunte por qué ese compartimento del motor luce cortado de una forma extraña, por qué hay soportes que no deberían estar ahí, porque el sistema de escape tiene una ruta que ningún Vega de fábrica jamás tuvo. Pequeñas pistas, silenciosas, de una historia que ese auto ya no puede contar por sí mismo. Joel Rosen ya no está para confirmarlo. Los catálogos originales se han perdido o se han vuelto casi imposibles de conseguir. Y con cada año que pasa, la línea entre la leyenda documentada y el mito exagerado se vuelve más difícil de trazar con precisión. Pero quizás esa incertidumbre es, en el fondo, el destino perfecto para una historia como esta. Una historia que nació desafiando las reglas, construida en las sombras de un pequeño pueblo de Nueva York, por un puñado de personas obsesionadas con la velocidad. Que decidieron que un auto económico también podía tener alma de asesino. El Vega de Motion nunca necesitó ser perfecto, ni práctico, ni siquiera completamente legal. Solo necesitó ser rápido, sorprendente y absolutamente inolvidable. Y en algún semáforo perdido en el tiempo, en algún cruce de calles de los años 70 que ya nadie recuerda con exactitud, todavía se puede imaginar esa escena, un Vega, subestimado por completo, arrancando en silencio. Dejando atrás, en una nube de humo de neumático, a un gigante que jamás vio venir su propia derrota.